Lo primero es preguntarte, ¿quedará en prisión preventiva de acuerdo a tu experiencia con todos los elementos que hay y que se han conocido? Hola, buenos días. A ver, bueno, obviamente sin conocer todavía los hechos por los cuales se va a formalizar es un poco difícil poder asegurar algo, ¿cierto? Lo que hemos conocido y lo que prácticamente yo creo que todos hemos revisado, lo que ha aparecido en los medios de comunicación respecto de estos hechos que podrían ser hoy día comunicados, que tienen que ver, ¿cierto?, con básicamente tres tipos de delitos. Un delito de robo de madera, ¿cierto? Tenemos un delito de usurpación violenta y adicionalmente delitos de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Dentro de estos tres delitos, para cuando se hace este análisis de cuándo una persona va a quedar o no en prisión preventiva, tiene que ver con los parámetros que la propia ley establece, ¿cierto? No son consideraciones, ¿cierto?, personales, sino que simplemente parámetros objetivos que establece la ley. Dentro de estos parámetros, uno de ellos, y bien importante, es la pena asignada por la ley a los delitos, ¿ya? Dentro de estos tres delitos que he mencionado, el delito que tiene una pena más grave solamente desde ese punto de vista, no estoy hablando de la dañosidad, porque obviamente dentro de la dañosidad social, probablemente el delito que es más dañoso es el delito contra la seguridad interior del Estado, ¿cierto? Porque tiene que ver con incitar, ¿cierto?, a cometer algunos delitos. Marisa. Pero desde el punto de vista de la ley procesal penal, el delito más grave es el robo de madera. Ajá. Ese delito tiene, como es un delito de robo con intimidación o con violencia, ¿cierto? ¿Ya? Es un delito que tiene pena asignada, penas de crimen. O sea, la intimidación, si Marisa, la intimidación aquí es la que le coloca el acento a este delito, al del robo. Así es, eso lo diferencia de un hurto, ¿cierto? El hurto es una sustracción clandestina, sin emplear ningún medio adicional. Sin embargo, por los hechos que se han señalado, por lo menos a través de la prensa, este delito se habría cometido con intimidación, porque habrían llegado violentamente a un fondo, ¿cierto?, y se habrían apropiado de esta madera. Marisa, ayúdame a entender como fiscal, tu experiencia como fiscal, a lo siguiente. Hemos hablado de la detención. ¿Qué hace el fiscal para caracterizar el momento de emitir la orden y se lleva adelante el operativo, la operación encubierta? Ayúdenos a entender esas claves que precedieron para la detención de Héctor Yaitul en Cañete. Claro. Bueno, de lo que se ha sabido también es que es una investigación que va desde el año 2020, ¿cierto? No es una investigación reciente, no es un delito flagrante, no es un delito que actualmente se haya cometido. Eso significa que el Ministerio Público desarrolló con la policía varias diligencias investigativas. También de lo que hemos escuchado en la prensa, se tendrían testimonios, ¿cierto?, de personas que vincularían personalmente a esta persona con estos delitos y adicionalmente una diligencia que es bastante útil, que son las escuchas telefónicas, ¿verdad? ¿Marisa? Y eso vincularía a esta persona con este delito. Una vez el fiscal y la policía, ¿cierto?, tienen esta certeza de que tienen antecedentes necesarios para imputarle un delito a una persona, lo que hacen no es ellos emitir una orden de detención, sino lo que hacen es pedirle a un juez de garantía que se le conceda esta orden de detención. Eso es bien importante, no es la fiscalía la que lo manda a detener, digamos. Ya, se le tiene que pedir al juez. La fiscalía decide solicitar al juez. Ya, y eso luego es súper importante. Evalúa estos antecedentes. Te quería preguntar por las pruebas, porque son las mismas pruebas, o no digo las mismas, sino el mismo titular de pruebas que para la operación Huracán. Entonces déjame poner aquí en duda la capacidad real que tiene el Estado de tener esas pruebas. O sea, es posible que efectivamente se cuente con georreferenciación, con interceptaciones telefónicas como prueba para el juez, para decirle, este señor tiene que quedar en prisión preventiva, ¿sí o no? Bueno, evidentemente que sí, pues, yo creo que la experiencia que se tuvo por parte de la Fiscalía, porque recordemos que en la operación Huracán aquí el gran responsable es la Fiscalía, porque la Fiscalía es la que dirige la investigación, es hacer un esfuerzo bastante mayor en poder tener pruebas suficientes para convencer a un tribunal, ¿cierto?, y luego eventualmente a la Corte de Apelaciones, de que hay una participación de una persona. Entonces, si sumamos, y para contestar la pregunta anterior, si sumamos que hay delitos que tienen penas de crimen, como el delito de robo, ¿cierto?, con madera, el número de delitos, o sea, hay más de un delito que se le va a imputar. Y adicionalmente, recordemos que Héctor Yaitul ya fue condenado anteriormente, tuvo una condena precisamente por robo por madera. Entonces, tenemos una
alta perspectiva de que esta persona quede efectivamente en prisión preventiva. Pero Marisa, la única posibilidad que no quede en prisión preventiva sería que los antecedentes que la Fiscalía haga valer ante el tribunal, ¿cierto?, no sean suficientes para este convencimiento. Marisa, es que me escribe un abogado y me dice, ojo, que la defensa podría alegar el convenio 169, que podría, a partir de ese convenio, a ver si tú me lo puedes explicar mejor, pedir la libertad, que su defendido quede en libertad. ¿Podría pasar esto? Sí, el convenio 169 es un convenio que suscribió Chile, ¿cierto? Y que obliga, ¿cierto?, a dar un tratamiento especial, por así llamarlo, a personas que son integrantes del pueblo originario, ¿ya? De hecho, este convenio, el que se ha querido de alguna manera incorporar en lo que es el proyecto de nueva constitución. Y por eso es que hay normas que, ¿cierto?, allí en este proyecto hay normas que velan por el reconocimiento de los pueblos originarios. Y efectivamente el convenio 169 establece que deberá preferirse, no es una obligación, deberá preferirse formas distintas al encarcelamiento. Pero incluso entonces, ese es un parámetro. Pero espérame un ratito, porque yo esto lo hemos discutido cantidad de veces, pero para que se entienda, una cosa es que la OIT y este convenio de 169 permita establecer formas de justicia, de reparación a los pueblos originarios, y otra te consulta, pero otra es que una persona que ha cometido un delito no pueda estar presa, porque si no, no estarían presos varios de las personas mapuche que hoy día están presas por haber cometido delito. Entonces, solo te pregunto para dejarlo claro, ¿este es un tema de prueba que el tribunal va a tener que tomar así en consideración y que podría pesar para efectos de dejarlo en prisión preventiva o en libertad? Bueno, es que si nosotros analizamos todos los casos en que ha habido cierto involucramiento de alguna manera en delitos de pueblos mapuche allá en la 9ª región, ¿cierto? Obviamente también se hubiese aplicado el mismo convenio, digamos. Si lo que hace el convenio es dar directrices, es decir, obviamente lo que está diciendo es una recomendación para el Estado, pero el Estado de Chile no ha incorporado esa, por así llamarlo, esa salvedad en el caso que sea un pueblo originario que no se le someta a prisión preventiva. Eso no establece hoy día. O sea, podría pero eso va a quedar, pero solamente para aclararlo, eso va a quedar a discreción del tribunal en estas horas. O sea, el tribunal podría decir, ¿acojo este elemento, no lo acojo o es más fuerte? Pero en general las prisiones preventivas, Marisa, se han dado. Si el problema son las condenas. Estas personas terminan libres después, ¿o no? No, bueno, Héctor Yaitul tuvo una condena efectiva, ¿cierto?, por este delito hace varios años atrás, ¿cierto? Y bueno, no creo que sea lo que tú me estás diciendo, en el sentido de que después las condenas son otras. Aquí lo importante, como digo, es el trabajo investigativo. Si se tiene una buena investigación, se tienen buenas pruebas para acreditar un robo, el delito es grave. Y prescindiendo, ¿cierto?, y esto es bien importante, ¿cierto?, prescindiendo aquí de a lo mejor de un fin legítimo que podrían tener muchas personas. Porque cuando todas las personas tienen fines legítimos de obtener, ¿cierto? El tema es si los medios que yo elijo para obtener esos fines son o no legítimos. Muchas personas y la mayoría de todos nosotros vamos a estar por medios legítimos. Y entonces, cuando se pasa al plano delictivo, cuando se eligen medios ilegítimos, o sea, no se puede por una buena causa, ¿cierto?, tal vez decir, bueno, entonces yo voy a empezar a robar madera y voy a empezar Pero por supuesto, si eso es lo que trataba claro, Marisa, pero te quiero hacer otra pregunta bien insidiosa, lo reconozco. ¿Tú crees que un tribunal hoy día, porque yo sé que los jueces fallan en derecho y son independientes y todo eso está absolutamente claro, pero los jueces tampoco pueden estar ajenos necesariamente a lo que está pasando en el país? Si hoy día este tribunal lo deja en libertad, independiente que hay que considerar todos los elementos que hemos hablado, también se puede generar una situación complicada. ¿Tú dirías que este tribunal, de todas maneras, o el tribunal que decida su libertad o su prisión preventiva, tiene esta presión a nivel país que está poniendo los ojos ahí respecto a lo que va a pasar con Héctor Yaitul? Sí, lo que pasa es que siempre, obviamente todas las personas, y sobre todo los jueces en casos como estos, tienen presiones, pero aquí los jueces, bueno, a mi parecer, los jueces de garantía de Temuco han dado
bastante garantía de imparcialidad, porque tienen presión por ambos lados, tanto por el pueblo originario, ¿cierto? Y también por la comunidad. Claro. Creo que en este caso lo que más llama la atención es que esta persona reconozca públicamente en medios de comunicación haber, ¿cierto?, participado o estar defendiendo algunos delitos. Entonces, yo creo que esa sensación es muy nociva para la sensación de Estado de Derecho que debemos tener todos, ¿cierto? Tanto por los mismos pueblos originarios, señalar que están cometiendo ciertos delitos, me parece que es lo más grave que pasa con estas declaraciones de Coyhaitul. Por lo mismo, Marisa, yo me imagino, y la cautela que tiene que tener el gobierno, ¿por qué están reunidos tan de temprano? Uno dice, Claro. ¿por qué están reunidos los ministros desde temprano en La Moneda? ¿Cuál es el objeto? Primero, están evaluando justamente cuál va a ser el acervo probatorio, es decir, la cantidad y la calidad de las pruebas que se van a presentar ante el tribunal que emitió la orden de captura. Un tribunal emite la orden de captura, por lo tanto la fiscalía le dice, mira, aquí está el señor capturado y las pruebas son las siguientes. Y el gobierno tiene que esperar hasta que se produzca la resolución. Sí, el gobierno tiene que esperar. que esperar. Hay que estar ahí. Ahora, saldrá en esa, Marisa, ¿están los fundamentos así, lo que tú puedes ver, para una detención, para una domiciliaria o para una detención inmediata? O sea, como dije, los parámetros que establece la ley aquí de ser comunicado a estos hechos dan para una prisión preventiva. Primero porque la gravedad de la pena es un parámetro. Está. El número de delitos que se le imputan están. El haber sido condenado por delitos similares anteriormente está. Haber actuado en grupo también está. Entonces, están varios parámetros de lo que la misma ley ha establecido, ¿cierto?, que debe, o orientador, por lo menos, considerarse para un juez para poder decretar una prisión preventiva. Y esto, independientemente de que sea Héctor Coyhaitul u otra persona, digamos. ¿Me entiendes? O sea, están objetivamente los parámetros. Y ahora, obviamente, el tribunal lo que tiene que hacer y lo único que va a tener que decidir aquí es que los antecedentes probatorios sean de tal nivel suficiente, obviamente no para una condena, porque estamos en una etapa de formalización, pero sí antecedentes que acrediten que se cometieron los delitos y que hay participación de Héctor Coyhaitul. Claro. Eso es bien importante porque lo estamos hablando de aquí, por lo menos de lo que hemos visto, insisto, no hemos escuchado los hechos, pero lo que se ha dicho no es que se le esté imputando la autoría intelectual de estos delitos, sino No, que material. se va a imputar delito, o sea, Claro. participación directa en Claro, delito. haber estado ahí, ese es el Sí, punto. pues. Él estuvo allí Exacto. cuando se No es que cometieron, no quiere no mandó a nadie. sus adherentes, vayan ustedes a hacer esta toma. Exactamente, lo que se tiene que probar es que estuvo allí. Claro. Gobernador, le quiero hacer una pregunta. Después de todo lo que nos ha dicho Marisa en su experiencia justamente en el Poder Judicial y también en la investigación en el Ministerio Público, ¿cuáles son sus expectativas ahora que escuchó la descripción de las pruebas? ¿Usted considera que hay pruebas o no hay pruebas? A ver, yo creo que, buenos días, Marisa. Yo creo que lo que plantea Marisa es muy claro. Esta es una querella que parte el año 2020. Yo entiendo que durante este periodo que han pasado prácticamente 3 años, la recabación de pruebas tiene que haber sido interesante para poder hoy día llegar a este punto de llevar a Héctor Coyhaitul precisamente a tribunales. Yo esperaría que las pruebas sean lo suficientemente contundentes en lo que se ha hecho durante este periodo. Es lo que en realidad se espera, como dicen ustedes, no solamente aquí son las ideas, como bien dijo en algún momento el fiscal Abbott y el gobierno, sino que aquí lo que uno espera es que haya pruebas que sean contundentes para poder llegar, obviamente, a un tema judicial que pueda continuar a futuro con una condena. Eso es lo que uno esperaría, y que yo creo que por el nivel de actividad que se ha visto por la coordinadora Araujo Mayeco durante los últimos 25 años, esperaría que estas pruebas puedan estar disponibles para los tribunales. Bien. Ya, gobernador, vamos a trasladarnos ahora, si nos permite, hasta La Moneda, porque Gabriel Alegría está reporteando. Gabriel, ¿cuál es el ánimo en el Palacio hoy día? ¿Cuál es la temperatura ambiente que has podido palpar? El pulso. El pulso.
Oye, lo mismo que les decía en la mañana, afuera hace mucho frío, pero acá adentro ha comenzado a subir la temperatura por la cantidad de actividades que hay alrededor del Palacio de la Moneda. Yo les decía, hay muchas reuniones que han transcurrido desde las 8 en adelante y ahí ustedes vieron en vivo, por ejemplo, cuando se fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hasta la región del Biobío. Él señaló finalmente que iba a hablar en la región del Biobío, iba a hablar en Concepción referente a todos los temas que se le quieren consultar, principalmente a lo que ustedes han estado conversando durante esta mañana sobre la detención de Héctor Yaitul. Ustedes ven que estoy al interior de uno de los salones, el Salón Bombara, y ahí Waldito ya está mostrando que está todo listo y dispuesto con esta tremenda lámpara acá arriba para poder iniciar un punto de prensa en el que va a participar el presidente Gabriel Boric junto al presidente directivo del CERVEL, Andrés Tagle, para poder comentar respecto al plebiscito. No van a haber preguntas ahí, eso sí, hay que aclararlo, hay que señalarlo para no generar mayores expectativas. Ellos solamente van a comentar respecto a la reunión que tuvieron junto a distintos ministerios que están vinculados al plebiscito. Por ejemplo, la vocera de gobierno, el ministro Sexpress Giorgio Jackson, para poder ir trabajando en lo que va a ser este plebiscito del 4 de septiembre, que va a ser inédito. ¿Por qué? Porque tiene voto obligatorio, van a participar muchísimas personas, todavía está la duda si hay transporte gratuito o no, entonces muchas de esas cosas probablemente se van a resolver en este punto de prensa del presidente Gabriel Boric. Después de esto, ahí sí que sí hay preguntas. ¿Por qué? Porque la vocera de gobierno, Camila Vallejo, va a entregar un punto de prensa y ahí efectivamente vamos a poder consultarle todas estas cosas de las que nosotros necesitamos saber hoy día. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? ¿Qué opinan respecto a lo que está pasando? ¿Y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con la detención de Héctor Yaitul? Así que es muy relevante lo que pase durante esta jornada aquí en el Palacio de la Moneda. Hay mucho que conversar. Ya, pero por eso, pues que usted sabe que yo conozco cómo usted reportea, pues ¿qué ha reporteado en estas horas? Le apuesto que ya tiene varias cosas, ya tiene varios chats ahí. No sé si le habrán contestado los chats, pero por favor, cuénteme más o menos cuál es el ambiente. Pero se instaló ya adentro, ya es un avance notable. Ya se nos metió. Es que ¿sabe lo que pasa? Es que una de las preguntas que se hacen algunos es, ¿tiene esto afectación positiva o negativa para lo que el gobierno pretende respecto al plebiscito? No sé, pues pregunto. Gabriel. Oiga, la Mirna tiene razón y me echó al agua, porque yo reporteo y reporteo a veces calladito, nadie se da cuenta y me llegaban algunos WhatsApp. Hay varios que no me han contestado durante hoy día. Hoy día hay varios que no me han contestado. Puede ser porque están en la reunión durante esta mañana y hay otros que quizás de frentón no quieren responder respecto a lo que nosotros queremos saber. Me imagino. Pero efectivamente lo que dice Mirna es clave, es súper relevante. ¿Qué es lo que va a pasar referente a la detención de Héctor Yaitul y también al plebiscito? ¿Es una señal o no? ¿Va a repercutir de alguna manera en alguna de las dos opciones? Es súper relevante lo que está pasando. También lo que podría suceder con las reuniones que vaya a sostener durante esta jornada Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, con la ministra de Defensa Maya Fernández en el sur. Ya, Así pero que espérese, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, el punto de prensa de Camila Vallejo y segundo, los WhatsApp que todavía no me responden. Ya, pero chantemos la moto un ratito. Oye, se me cayó el carnet pesado, porque chante la moto es súper antiguo. Es de los 70, ¿no? También lo dice ya. Vamos con lo que importa. ¿Por qué dirías tú, Gabriel, y te lo pregunto porque tú tienes harta experiencia en periodismo político, ¿por qué podría tener la detención de Yaitul alguna incidencia en lo que va a ser este próximo plebiscito del 4 de septiembre? A ver, tiene mucho que ver por la postura del gobierno referente a los pueblos originarios. Recordemos que incluso ahí tuvo mucho que ver la ministra del Interior, ustedes se acordarán, cuando tuvo que pedir disculpas respecto a la referencia del Gualmapu, ¿no es cierto? Y también la postura del gobierno respecto a la violencia que en muchas ocasiones la oposición le criticaba que no la abordaban de la manera en que ellos esperaban. Por lo tanto, también eso podría repercutir de alguna otra forma en quizás algunos de esos votos que podrían estar ahí indecisos, ni siquiera en el apruebo y el rechazo, sino que incluso en los nulos que podrían acercarse a alguna de las posiciones. Así que es bien relevante lo que pase de aquí en adelante. Habían personas, y leíamos comentarios en redes sociales que son bien interesantes. Algunos decían que probablemente lo liberaran antes del plebiscito, otros de frentón decían después del plebiscito. Sí. Hay mucho paño que cortar, hay mucha especulación dando vuelta respecto a eso y hay que tener mucho ojo también con la información que hay en redes sociales. Así que tenga cuidado, ponga ojo en lo que está leyendo, porque también hay mucha información que podría ser media engañosa o derechamente falsa. Así que ahí criterio, exactamente. Yo muchas veces no soy muy criterioso, ustedes me conocen, pero en este caso lo estoy aplicando. No, de todas maneras, porque sin duda se van a decir demasiadas cosas a propósito del plebiscito y quizás no tiene absolutamente nada que ver. Oye, pero una cosa que es interesante, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que Héctor Yaitul
ha sido uno de los protagonistas de este gobierno. Ha sido protagonista el presidente, ha sido protagonista la ministra del Interior, ha sido protagonista la ministra de Salud, si ustedes quieren, pero también Héctor Yaitul. Pucha que hemos hablado de Héctor Yaitul en estos meses. ¿Por qué razón? Porque la vocera de gobierno, que va a tener el punto de prensa, ha dicho el tema de las ideas versus el tema de los delitos. Lo dijo Giorgio Jackson también. Lo dijo el propio presidente. Y cuando se presionó a la ministra del Interior una y otra vez, fue después de semanas que decidieron ampliar la querella. Porque siempre se quedaban en esto, pero si ya la presentó el presidente Piñera, ya se presentó, ¿qué hace la Fiscalía? Ya se presentó y en determinado minuto la amplían. Es decir, Héctor Yaitul y sus comentarios son protagonistas de la historia de este gobierno. Y la Fiscalía dice ahora, ¿querían esto? Ahí está la ampliación y la detención. Sí, pero igual yo lo cuestiono, es decir, ¿qué pasó aquí que ahora sí? ¿Qué llama la atención la temporalidad? ¿Te llama la atención la temporalidad? Me llama la atención porque a mí no me llama tanto la atención porque mira, lo comentaba hoy día Iván Valenzuela, nuestro compañero de T13 Radio. ¿Por qué? Porque estos procesos vienen, a ver, las investigaciones, lo comentaba Quique Mujica anoche aquí. Quique Mujica en en el noticiero central. ¿Qué decía? Más cortito. Lo que decía Quique Mujica, periodista, compañero nuestro, decía, a ver, ojo con esto, los procesos de detención de una persona tan importante como Héctor Yaitul no son de un día para otro. Estos son meses donde la Fiscalía en este caso va recogiendo pruebas, la interceptación telefónica, el detalle de... No, evidente, no lo va a detener sin nada. Exactamente, pero todo tiene un timing y el timing termina siendo ayer. O sea, porque tú tampoco puedes decir, no, lo voy a hacer después del plebiscito. O sea, por favor. Se le cruzó la fecha del plebiscito al fiscal. Por lo menos, por ejemplo, te quiero decir que aquí por eso te digo, pero perdóname, la especulación yo estoy de acuerdo con eso. Obvio que lo más importante de todo es hacer una buena presentación de prueba y estar seguro de ello para poder detenerlo. Dicho eso, lo que a mí me llama la atención, insisto, es que este gobierno ha sido vacilante con respecto a Héctor Yaitul. Que si lo que dijo o lo que no dijo es una idea o es un delito. ¿Por qué? Que si se amplía o no la querella. ¿Por qué semanas después de que se decía que solo era una idea? Entonces, insisto, ayer decía la ministra del Interior, no saquemos cuentas políticas de esto. Claro, pero han sido protagonistas de la historia. No saquemos provecho político. Preguntémosle a Gabriel, no saquemos provecho político de esto. ¿Qué tal, Gabriel? Exacto, y eso es bien relevante porque hay que poner un punto sobre la mesa. Ayer cuando sucedió esto de la detención de Héctor Yaitul, hay que recordar que estaban todos los presidentes de partido aquí en el Palacio de la Moneda para sostener una reunión respecto a la seguridad del plebiscito. Y ahí es, por ejemplo, cuando el primero que sale a hablar fue el presidente del Partido Republicano, el senador Rojo Edwards. Y ahí es cuando también la ministra del Interior, al final de todas esas intervenciones y casi una hora después de todo eso, sale a señalar esto mismo que ustedes señalan, que no hay que sacar réditos políticos de esta detención en particular. Así que llama muchísimo la atención también eso. Hay informaciones cruzadas, claramente. No es que acá se supiera que evidentemente iba a ser detenido al día de ayer y que por eso estaban los presidentes de partido acá, pero sí hay un punto relevante respecto a eso. Todos salieron a opinar a esa misma hora y dieron la postura de cada uno de los partidos políticos que existen en nuestro país. Así que ahí también hay un tema interesante del cual podemos seguir comentando. Es muy interesante lo siguiente, porque ayer algunos pedían, oiga, ¿y por qué la señora ministra del Interior no salió, hizo el punto de prensa para ella, el ministro del Interior, la ministra del Interior, haberle dicho al país la detención de Yaitul? Eso es la primera conclusión. Hubo un debate que no salió, que se informó. No, yo creo que... ¿Por qué salió después? Ella salió después por eso, para que lo saquen provecho político. Le deja el peso de la carga informativa a la Fiscalía. Informe usted. Y el gobierno se va hacia atrás y después, porque si no, ella no agrega la siguiente frase: no hay que sacarle provecho político a esto. Entonces, si uno le pregunta a la ministra, ella no le saca provecho por eso, Gabriel. Dale, Gabriel. Sí, de hecho hay que agregar ahí, por ejemplo, que lo mismo que dijo la ministra de Defensa, Maya Fernández, antes de irse al sur, acá en el Palacio de la Moneda saliendo, dijo que esto lo tenían que ver las autoridades regionales, que esto no tenía que ver necesariamente con el Ministerio de Defensa. Entonces también el gobierno ha tratado de blindarse de alguna manera y no vincularse tan necesariamente con lo que está pasando. Pero cuando decimos... Oye, parece que están bajando la música acá en el salón. Estamos por empezar. Están a punto, perfecto. Pero lo interesante aquí es que si bien efectivamente en términos judiciales el gobierno no tiene nada que ver, además de presentar querella, este es un tema político. El tema Araucanía o conflicto en la macrozona sur es uno de los temas que más le ha costado enfrentar a este gobierno. O sea, partió con la... Imagínate, por eso, partió la ministra
quería demostrarnos este gobierno que tenía la capacidad de ir a Temocuycuy y el primer día se le cerró la puerta. Y de ahí empezamos a hablar del tema y empezamos. Bueno, no solo eso, hablaba del Gualmapu, ¿no es cierto? En un afán uno diría, claro, de tender puentes, pero rápidamente el propio Héctor Yaitul le dijo, claro, vino a hablar de Gualmapu, trató de entrar a Temocuycuy y como que no le compró nada. Y ahora sigue la línea de la ¿Pero por qué? Porque efectivamente en la agenda Yaitul está completamente en otro lugar. Yaitul está en otro lugar, o sea, está anti total, pero que no solo antigobierno, sino que anti todo lo que corresponda a lo que es cualquier modelo que se asemeje en algo al capitalismo. Pero al margen de Yaitul mismo, entendamos una cosa, debido a lo que ha dicho Yaitul, la oposición a este gobierno ha sido durísima con Gabriel Boric, diciendo, bueno, ustedes no han hecho nada al respecto. Ustedes tienen un doble estándar con respecto a la materia violencia rural, violencia para conseguir fines. Y el gobierno ha salido a responder que no, que el gobierno va a actuar cada vez que ve un delito y va a apoyar en eso al Ministerio Público, pero para algunos se complica. Insisto, hasta el minuto en que el gobierno no presentó la ampliación de la querella, la oposición la tuvo súper fácil. Criticó y criticó y criticó. Entonces, este ha sido un punto trascendental, diría yo, hasta este minuto de este gobierno. Tú tienes mucha razón. Pero ahora tiene un punto el gobierno, siguiendo la misma lógica de tu análisis. Tiene un punto el gobierno, porque el gobierno dice, querían que lo detuviera, aquí hicimos la ampliación de la querella, le pedimos al Ministerio Público que hiciera lo que tenga que hacer, y el Ministerio Público responde con la detención de Yaitul. Entonces, desde ese punto de vista uno diría, es punto para el gobierno. Sí. Ya la oposición no le puede decir diciendo, oye, ustedes en la anterior administración, es decir, en la de Piñera, ¿por qué no metieron preso a Yaitul? Claro. Con los fundamentos que había allí. Claro. Pero el gobierno por lo mismo no va a salir a decir gané. Va a salir a decir que el Ministerio Público haga el punto de prensa. Porque en el fondo se siente uno de los... Tiene que la palabra es ganador, pero... Tiene que administrar muy bien esta detención. La tiene que administrar muy bien. ¿Qué opinará el gobernador Luciano Rivas de este análisis? Gobernador, ¿qué le parece a usted? Porque en el fondo teníamos un problema de dimes y diretes de oposición, gobierno frente al problema Yaitul, hasta que se amplió la querella. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que aquí los análisis políticos en este caso no debieran correr. Lo que necesitamos, y a mí me toca representar a la gente de la región de la Araucanía. Yo creo que aquí, insisto, si hay un sentimiento y un dolor fuerte que tenemos en la región de la Araucanía, es el sentimiento de impunidad. Cuando tenemos el 3% de condenados por más de 4.000 atentados que han ocurrido durante estos 25 años en la macrozona sur, es impunidad. Yo creo que si este proceso muy valioso que haya partido en el gobierno del presidente Piñera y que si logra estar terminando en bien, pero aquí lo que no queremos más es sacar ningún tipo de rédito político. Yo creo que la Araucanía, y se lo dije con estas mismas palabras en algún momento al presidente Gabriel Boric, yo soy una línea opuesta al presidente Gabriel Boric. Sí. La Araucanía no está para mezquindad política, aquí la Araucanía necesitamos soluciones. Claro. Yo, de ninguno de los dos lados creo que hay que sacar algún tipo de partido político. Hoy día lo que tenemos que buscar es que las instituciones funcionen, de que estas bandas, y aquí el gobierno tiene una gran responsabilidad, porque aquí parte con Yaitul, pero tenemos que lograr, y el gobierno tiene que lograr desarticular la violencia y estas bandas terroristas que existen en la zona, en la macrozona sur. Y eso es una responsabilidad de este gobierno, y le toca a este gobierno que está gobernando hoy día. Y aquí yo creo que aquí tiene que haber un apoyo transversal. De verdad que aquí lo que tenemos son víctimas, gente que la pasa muy mal. Personas aquí le han asesinado a sus hijos. Estuve conversando tiempo atrás con la mamá de Benjamín Busto, un muchacho que estaba trabajando en una forestal. ¿Qué culpa tiene? Y que vengan y lo agarren a balazos y lo maten. O sea, yo creo que tenemos que, por una parte, y les voy a pedir con mucho respeto en este programa, por respeto también a las víctimas. A veces se ve como que estamos haciendo casi una apología a la figura de Héctor Yaitul, una persona que ha liderado durante 25 años una de las organizaciones más duras que tenemos en nuestra zona. Entonces, yo creo que está bien. Hoy día es una persona que está condenada porque hay delitos que tienen que probarse, estamos súper claros. Pero este concepto es lo que nos ha traído tanto dolor en nuestra región, y hay gente que busca con la política separar incluso al mundo mapuche, que es maravilloso, con quien yo soy nacido y criado en esta región, me he llevado toda la vida fantástico, o sea, son mis amigos, o sea, somos gente con quienes convivimos todos los días, no hay diferencia. Sí, entonces, en ese sentido yo creo que es importante dejarlo súper claro y no sacar ningún tipo de rédito político. Bien, pues muchas gracias, gobernador, por haber estado con nosotros. Luciano Rivas, lo mismo, Marisa Navarrete, tu experiencia como ex fiscal es súper valiosa, y vamos a estar con ustedes, por supuesto, ante cualquier necesidad. Nos vamos a trasladar nuevamente a Temuco para preguntarle a Natalia Nicolás. Natalia, ¿qué está pasando en estas horas? Volvemos, continuamos acá en el cuartel de la Policía de Investigaciones, imagen completamente en vivo y en directo, la cámara de Adrián Jara. Como ustedes pueden ver, un
un momento totalmente tranquilo se viven acá previo a la audiencia de control de detención de Héctor Yaitul. Como ustedes pueden ver, están los distintos equipos de prensa apostados acá en el ingreso al estacionamiento del cuartel de la Policía de Investigaciones, porque se espera que en cualquier momento haga ingreso un carro de gendarmería para poder acompañar a Héctor Yaitul mientras se desarrolla esta audiencia al interior. Natalia. Según la información que se maneja, la información preliminar, la audiencia, bueno, él sería parte de esta audiencia desde acá, del cuartel de la Policía de Investigaciones, y no sería trasladado al tribunal, es lo que sabemos hasta ahora. Sí, eso nos había comentado también Pablo Álamo. Pero Natalia, ¿no ha llegado nadie a protestar a esta hora? Hasta el momento acá no, porque la convocatoria está hecha para los tribunales de Temuco. Se espera que quizás lleguen a ese lugar algunos manifestantes. Sabemos que, bueno, el tribunal queda muy cerca de acá, solo algunos metros. Sabemos que está cercado, que hay vallas precisamente restringiendo el acceso al tribunal, pero no tenemos todavía, no tenemos la certeza de la cantidad de personas que hayan llegado a esa convocatoria que se inició en redes sociales, y se esperaba también que esas personas se trasladaran en algún momento acá al cuartel de la PDI, precisamente porque Héctor Yaitul se encuentra en este lugar. Claro, ¿no has visto, Natalia, personas de su familia que le hayan llevado cosas, ropa? No sé, porque además si pasó la noche ahí, entiendo, ¿no? Sí. ¿Has visto personas de su familia? No hemos visto... Ya. No sabemos si llegaron, por ejemplo, durante la madrugada, no tenemos conocimiento de aquello, pero al menos mientras los distintos equipos se han apostado acá a las afueras del cuartel, no se ha visto ingreso de familiares. Ayer sí en la noche hubo un grupo a las afueras del cuartel en el ingreso, un grupo de a lo menos 15 o 20 personas como máximo, que estuvieron con banderas, con chuecas, pero sí, no se registró ningún incidente y ellos se retiraron cerca de las 11 de la noche o poco antes. Pero el día de hoy no se ha visto la llegada de ningún grupo, al menos acá al cuartel de la PDI. Bien, entonces vamos a estar esperando, porque esto para poder precisar, Natalia, la formalización, ¿a qué hora va a ser exactamente? La audiencia comienza y está fijada para las 10 de la mañana, va a ser transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial, así que se espera comience a esa hora. Hasta el momento aún no tenemos confirmación, eso sí, de la abogada o abogado que va a representar a Héctor Yaitul. Sí, estábamos acá comentando, Natalia, yo personalmente creo que la presión que hay a nivel nacional, político, ¿no? Yo creo que, derechamente lo digo, o sea, los jueces tienen hoy día una tarea súper complicada, precisamente por lo que significa fallar, o mejor dicho, tomar una decisión respecto de qué medida cautelar se le va a, ¿cómo se dice? Se le va a aplicar. Exactamente. Sí. Y el abogado que va a defender a Héctor Yaitul es don Rodrigo Román, se acaba de informar, él asume entonces, ahí está el diario MOL, Rodrigo Román, el abogado privado que escogió a Yaitul para descartar un defensor público. Sí, es decir, que ya lo hemos visto en otras causas, Rodrigo Román, relacionadas con... Macay, Operación Huracán, fue candidato a diputado en su minuto. No es menor que sea Rodrigo Román. No es menor que sea Rodrigo Román, cierto. Es bien importante lo que tú dices. Claro que sí, tiene muchísima experiencia defendiendo este tipo de causas que son muy complejas, donde la defensa, ¿qué tiene que hacer? Atacar las pruebas. Exactamente. Exacto. Y lograr que no sean tan gravosas las cautelares. Ese es el punto. A ver, aquí yo me imagino que la primera labor que va a desarrollar el abogado defensor Román va a ser precisamente que las cautelares no sean gravosas. Claro, ¿Y cuál es la parte más gravosa? La prisión preventiva. No lo sé, la prisión preventiva. Hay personas, esto no lo pienso yo, pero que me han dicho muchas veces, ciertos grupos pretenden quedar en prisión preventiva porque estás en la cárcel y eres, comillas, al final inocente, porque no tienes condena, porque sales libre. Entonces tú porque ¿qué hacen? No digo el caso Yaitul y no digo la CAM, estoy hablando en general. Grupos que muchas veces o generan actos violentos o tienen causas de reivindicación, prefieren muchas veces que sus, comillas, líderes pasen un periodo de prisión preventiva para después decir, vieron, soy inocente y el Estado de Chile, etcétera. Esa es una de las tesis que se mueve. Sí, Natalia, ¿tú has visto que llegara ya a estas horas Rodrigo Román, el abogado? No, lo que pasa es que colegas tuvieron comunicación con él y lo que manifestó es que él estaba alegando a la Corte Suprema. Entonces entendemos que no se encuentra en la zona. Perfecto.
Pero vamos a recabar más información al respecto para saber dónde está ubicado él finalmente, porque no teníamos la confirmación del abogado de Héctor Yaitul. Y respecto a lo que comentaban ustedes de las medidas cautelares, ayer se lo consultamos al fiscal. Le preguntamos si ellos iban a solicitar la medida cautelar más gravosa, que en este caso es la prisión preventiva. Ellos manifestaron que se están reservando eso para luego de exponer todos los antecedentes acá en la respectiva audiencia. Y también consultamos cuál sería la medida cautelar menos gravosa a la que puede optar Héctor Yaitul. Tampoco quisieron hacer referencia a eso, pero hay que precisar que algunos de estos delitos constituyen... Tienen penas de 5 años y un día como mínimo. Por eso entonces también eso hace presumir que se solicite la prisión preventiva.